Estamos grabando. Y ahora sí, voy a compartir esto con ustedes. Nos habíamos saludado. Buenos días para los que no están conectados todavía. Y como mencionaba entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar y presentar, digamos, más bien la asignatura, ¿no? Entonces esta asignatura se llama Mate 08, ¿cierto? Como dije, hoy día vamos a presentar el curso. La idea es también que podamos comentar algo sobre números reales y propiedades de la operatoria, algo sobre expresiones algebraicas. Si no alcanzamos todo esto hoy día, continuamos después. No te preocupes, aquí hay una persona que está comentando que estaba con problemas de internet. Justamente la lógica de grabar las clases es por si usted se les cae la internet o de repente la cosa no funciona muy bien, ustedes se puedan tener estas grabaciones, ¿no? Eso también lo... Profe, Dígame. vamos a ir rotando de profesor en esta misma Para adelante, asignatura. toca el piano porque ya vamos a llegar a esa parte y les voy a comentar cómo funciona el curso. Creo que aquí viene la Ya. próxima. Ya. La estructura del curso. ¿Sí? En esta vamos a hablar de la estructura del curso, de los contenidos y el tema de las evaluaciones, que es un tema muy importante para nosotros, ¿cierto? Ya, entonces aquí viene el asunto. Somos un solo paralelo acá en Valparaíso y estamos divididos en cálculo y en complemento todo lo que nosotros llamamos cátedra, que en el fondo es una clase formal, ¿sí? En cálculo van a trabajar conmigo. Entonces, se fijan, hay un link en el aula y eso es un tema importante a todo esto, porque ahora, mira, hay un tema más atrás todavía, asistencia. En realidad, el tema de la asistencia, al menos en el departamento de matemáticas, nosotros nunca pedimos asistencia, ¿ya? Así es que eso no les va a influir ni en forma online ni en forma presencial, les va a influir la asistencia para aprobar o reprobar una asignatura en matemáticas. En matemáticas, porque ya en otras asignaturas sí existen reglas más estrictas. Por ejemplo, me parece que en química, por ejemplo, si tú tienes que asistir en presencial, digamos, en forma presencial, tiene que asistir al 100% los laboratorios, porque si no, repruebas la asignatura. Algo similar pasa en física con los laboratorios y en otras asignaturas también tienen un cierto porcentaje de asistencia. Nosotros en matemáticas nunca ponemos un porcentaje de asistencia, ¿ya? No pasamos listas ni nada, ¿ya? Así que eso no es un tema. Sin embargo, y solamente por un tema de estudio y de análisis nuestro, ¿sí? Nosotros les estamos pidiendo, les vamos a pedir que ustedes entren a clase a través de los links que están en el aula, ¿ya? Esos links nos van a permitir a nosotros hacer un control de asistencia. Eso es la petición que nos hizo el Departamento de Matemáticas a nosotros, que hiciéramos el link a través del aula justamente para ni siquiera quiero llamarlo control de asistencia, ¿te fijas? Porque es más bien una estadística de la asistencia, ¿sí? Cuando uno usa la palabra control, ¿cierto? Tiene una connotación así punitiva, o sea, como te estoy controlando, ¿te fijas? Queremos saber. Eso fue lo que nosotros nos pidieron. Y como les comentaba, nunca se ha pedido asistencia ni nada. Así que eso, ¿ya? Por eso entonces en el aula ustedes van a encontrar los links para el cálculo, para el complemento, ¿cierto? Que es la parte de álgebra. En este momento, ¿sí? Hoy día, los días lunes, miércoles y viernes van a tener clases conmigo, que es cálculo, ¿ya? Los días martes y jueves van a tener clases de álgebra, ¿sí? Con la profe Marisol. Vamos por dos carriles distintos, por eso yo también les sugiero que tengan dos cuadernos distintos, ¿no? Los temas que van a ver con la profe Marisol van a ser de ayuda para nosotros y también lo que nosotros veamos también les puede ayudar, ¿cierto? En el otro lado, ¿ya? Eso. ¿Qué son los talleres? Perdón. ¿Qué son los talleres y qué son las ayudantías? ¿Ya? Los talleres tienen que ver con
clases de ejercicio, ¿sí? Y los talleres son dos, hay uno que es de cálculo y otro que es de complemento. Esos talleres tienen una lógica de... los talleres tienen una lógica de ejercitación con un profesor, ¿sí? Ahí van a tener una guía de ejercicios que van a poder trabajar y van a estar entonces atentos ahí al desarrollo de esa guía. Los talleres, los talleres y ayudantías en realidad no van a partir esta semana, ¿no? Porque obviamente necesitamos pasar más materia para poder tener una cantidad de ejercicio o de contenido importante para trabajar en taller, ¿sí? Las ayudantías, algo similar, ¿cierto? También son clases de ejercicio, es una clase a la semana en realidad, pero la diferencia es que son con un estudiante, ¿sí? En el caso de ustedes, con Luis Severino, los que asistieron a la reunión que fue con el paso ya lo ubican, ¿sí? Un tipo muy simpático, muy accesible, tiene mucha experiencia, no solamente como nuestro ayudante, porque ya este segundo año que es ayudante Mate 08, sino además experiencia en lo que significa el pase, porque él es estudiante pase, ¿cierto? Entró a Mate 08, entonces tiene como cualquier experiencia y es interesante, ¿cierto?, que ustedes conversen con él. Y él va a ser el ayudante de ustedes, así que Profe, dígame. ¿los talleres cuándo se imparten? O sea, ¿qué día de la semana? Los talleres van a ser los días... los talleres, ¿qué días son? No me acuerdo. La ayudantía es el martes en el bloque 11-12. Espérame, que lo voy a buscar. ¿A qué hora tienen ese horario? Si lo tengo por aquí. Yo me sé mi horario, no me sé el de memoria el horario de los otros profes. Ja. Pero les comento al tiro. Está demorando esto en abrir, me está abriendo el Excel y se está demorando un siglo. Pero mientras tanto les Ayudantía podría dijo el mostrar... martes. Ah, Ayudantía dijo martes. sí, el martes, lo que me preguntaron fue el horario de la clase de taller y no me lo sé de memoria. Tampoco me sé de memoria el horario de la profe de álgebra. Pero eso está en el horario de ustedes. Yo no sé por qué estoy contestando eso, porque eso lo tienen ustedes en su horario. Bloque 5, 6. Ah, no, perdón, ese era el de complemento. El horario del profe Sebastián, a todo esto se llama el profe de taller, es viernes 7-8, el bloque, y el... ¿Qué otro día era? Me falta un... Ah, espérame. ¿Y el jueves? ¿Es el jueves también? Sí, jueves 7-8. Pero como No. eso no hay que pedir hora, eso está dentro del horario. Pero claro que sí, po. Usted tiene su horario y en su horario tiene... ¿Cuántos bloques tienes en tu horario? 7. Más tarde déjame revisar. 7, porque tienes 3 de cálculo, 2 de complemento, 2 de taller y una de ayudantía. Sí, en este caso tengo taller entonces el Ajá. viernes en el bloque 7-8. Nosotros solamente, todos ustedes tienen el mismo horario, ¿sí? Porque somos un solo paralelo. Entonces, insisto con la idea, esto de cálculo y complemento es parte de la misma estructura del curso, ¿sí? Por eso en el aula, yo creo que sería bueno que fuéramos a ver al aula. Algo hice en el archivo de todos los profes que borré la información del taller. Voy a tener que rebuscar el original de eso. Quería que fuéramos al aula ahora. Para que miremos. Espérate, primero déjame checar esta cosita. Primero me voy a cambiar el rol porque me voy a cambiar a estudiante. Ya. Entonces ya como estudiante me voy a ir a mi mate 08. ¿Sí? Entonces, mira. Quiero que ustedes revisen el aula. ¿Sí? Mira, en la parte que es información general,
hay una parte donde dice planificación de la asignatura, ¿sí? Ahí está el cronograma de álgebra y el cronograma de cálculo, ¿sí? Insisto con la idea, cálculo y álgebra nos vamos por partes distintas, ¿sí? Entonces, tiene que ser contenidos distintos. Ustedes lo pueden revisar ahí, van a poder... El cronograma es una idea de un paso a paso de lo que uno va a ir haciendo en las clases, ¿ya? Eso lo pueden leer ustedes después con más calma, ¿ya? Ya, voy a... Entonces, además de eso, van a encontrar otras etiquetas, por decir una forma de llamarlo, ¿cierto? Donde aparecen estas unidades. Cada unidad, ¿cierto?, tiene una pequeña descripción sobre los contenidos de que vamos a ver y una frase, ¿cierto?, que nos orienta en relación a qué cosas vamos a trabajar. Esos son lo que se llaman resultados de aprendizaje. Como por ejemplo en esta unidad 1, que dice, utiliza correctamente los conceptos de álgebra elemental, la álgebra de los números reales, aplicando el razonamiento lógico de abstracción y de generalización, ¿sí? Y esto lo van a encontrar así en cada unidad. Además están los contenidos, como mencionaba adelante, y está también algo que se dice recursos de aprendizaje. En los recursos de aprendizaje, ustedes van a encontrar las presentaciones, ¿sí? Esta que, de hecho, que estamos viendo ahora es la clase 1 cálculo. Esto que estoy mostrando, en la unidad 1 se refiere a complemento, así es que no está está en la otra unidad, lo vamos a mirar después, ¿ya? Y ahí entonces están las presentaciones. También hay un link que se llama grabaciones de clase en formato streaming, ¿sí? Eso entonces es donde vamos a ir guardando en las grabaciones de las clases. Además están los documentos complementarios, ¿sí? En los documentos complementarios ustedes se van a encontrar con algunos resúmenes de los contenidos que vamos a ir trabajando, ¿sí? De hecho, diría yo que los resúmenes, los pueden revisar ustedes después, ¿cierto? Son un poco más, van un poco más allá quizá, tienen más ejercicio, hay temas, por ejemplo, en nuestro cronograma en ninguna parte ustedes van a encontrar que diga sistemas de ecuaciones, pero es algo que vamos a usar y que seguro les va a servir el documento que les dejé ahí, ¿no? Después tenemos en la unidad 2, ¿cierto? Que es la parte que nosotros vamos a trabajar, que es la de cálculo, te fijas, ahora lo voy a mostrar, donde dice presentaciones, y ahí en presentaciones están justamente estos archivos que les comentaba, ¿sí? Después también tiene un link que se llama grabaciones de clase en formato streaming. Ahí voy a guardar, ¿cierto? La clase que todavía estamos haciendo ahora. Y en los documentos complementarios, en este caso tengo solamente un archivo. Ah, no, perdón, tengo dos archivos. Uno que son expresiones algebraicas, que como dije lo vamos a trabajar hoy día. Y después viene el otro de inecuaciones, ¿sí? Además, cada una de estas unidades va a ir teniendo otro tipo de documentos que están en una sección de esta misma pestaña que se llaman actividades. Y están las guías y están los talleres. El taller, como dije, es el trabajo que van a hacer ustedes con el profe Sebastián. La gracia de dejarlo en el aula es para que ustedes con anticipación lo tengan y con anticipación lo puedan revisar, leer y ya, también estoy mostrando mi WhatsApp, ya lo puedan analizar un poco, ¿no? ¿Estamos? ¿Queda un poco más claro lo que vamos a volver al...? Sí, señor. Vamos a volver ahora al PDF. ¿Ya? Ya, como dije entonces, las clases teóricas se dividen, retomando esto, en cálculo complemento, ¿cierto? En este vamos a hacer un poco más formal, ¿cierto? Vamos a hacer contenido, ¿cierto? Y después la ejercitación más fuerte viene en taller y en ayudantía. Ya. ¿Qué temas vamos a ver? Y aquí comentamos muy rápidamente, ustedes como mencionaba ya, tienen tanto los cronogramas o como cada una de estas unidades que se llaman, ¿cierto?, en el aula, y van a poder observar los contenidos con más detalle. Vamos a trabajar y vamos a iniciar esto con conjuntos numéricos, expresiones algebraicas y ecuaciones, ¿sí? Eso lo vamos a ir trabajando una parte en cálculo, otra parte en complemento. Después ya en la parte
No sé cómo me muteé. Me autocastigo, no sé qué hice. Bueno, aquí está. En cálculo vamos a trabajar con desigualdades. En complemento van a trabajar con geometría, trigonometría y geometría analítica. También van a trabajar con números naturales y nosotros en cálculo ya, después de que terminemos el tema de desigualdades, trabajamos con funciones. ¿Sí? Y nos largamos el resto del semestre a trabajar solo con funciones. Lo que es en realidad una parte bastante intensa de nuestro curso. ¿Sí? Ya. Eso, como dije, muy general el tema de los contenidos. ¿Ya? La estructura de la clase, al menos la forma en que yo la voy a desarrollar, es la siguiente. Yo tengo esta PPT, que como dije, están en el aula, así que ustedes las pueden leer con anticipación. Si gustan, si tienen tiempo, yo les sugiero que lo hagan de todas maneras. Sabes que es una buena idea porque uno, cuando tú lees los contenidos, al menos de lo que vas a trabajar, ya llegas a clases con un poco de duda, ¿sí? En cambio, cuando no lo haces y llegas a clase y ¡pum!, te tiran un tema nuevo, uno ya hace como, ya, como que no se recupera bien de qué es lo que estamos hablando y terminó la clase. Y después las dudas te llegan para la próxima, ¿sí? Ya. Eso es como en general con los contenidos. Ahora, en relación a las evaluaciones, nosotros realizamos 5 certámenes. También están en el cronograma. Las voy a poner ahí en el aula, en la parte de la información general para que quede más destacado. ¿Sí? Cada certamen tiene preguntas de cálculo y de complemento, que a veces incluso se pueden ir mezclando un poco, ¿no? Como estamos en modalidad online, nosotros solamente vamos a hacer certámenes con alternativa, ¿sí? No tenemos controles, no tenemos otro tipo de evaluaciones, ni de asistencia, ni de participación, ni ningún tipo, ¿no? Solamente esos 5 certámenes, ¿no? Así que la nota final corresponde al promedio de los certámenes. Profe, Dígame. entonces no se realizaría ningún tipo de tarea o algo. Nada, nada. Ok. Y como te digo, como decía recién, las evaluaciones son online y son de alternativa. La cantidad de preguntas van a ser entre 5 o 6 ejercicios. ¿Sí? Ok. Todo esto, antes que se me olvide, que ya se me está yendo la onda, nosotros tenemos algo que se llama horario de atención de estudiantes. ¿Ya? Y mi horario va a ser los días lunes en el bloque 9-10. ¿Sí? Eso es algo importante para cuando ustedes tengan consulta y quieran hacer algún tipo de pregunta, ¿cierto? ¿Es 9-10? Ahora me entró la duda. Lo puse de 15:40 a 17:10. Parece que ese no es 9-10, parece que fuera, no sé. Pero ese es mi horario, de 15:40 a 17:10. Ahora me entró la duda si es 9-10 o 11-12. Porque cambiaron los horarios, no sé si ustedes... Bueno, ustedes entraron recién ahora este año, entonces no estaban familiarizados con los horarios anteriores. Nosotros teníamos antes bloques distintos, ¿sí? Entonces como que de repente se me da la onda cuáles son los bloques de ahora. Sí, nuestro primer certamen, la idea siempre, todo esto en Mate 08 hacemos lo mismo, de tirar un certamen lo antes posible, ¿sí? Y la idea es justamente poder hacer un certamen de aquí a abril. Lo primero, a todo esto, los primeros contenidos que vamos a trabajar nosotros son bien simples, ¿ya? Años anteriores, varios estudiantes han... Perdón, es una pausa comercial por mi perro. En años anteriores, sí, de 15:40 a 17, sí.
Ese es el bloque. 1540. No sé cómo se llama. Después lo voy a revisar. ¿Qué estaba yo? Se me fue la onda. ¿Qué? En lo de los certámenes. Lo de los certámenes. Ya, muchas gracias, muchas gracias. En años anteriores, varios estudiantes se han quejado porque empiezan el Mate 08 y se quejan porque es muy fácil, porque dicen como, pero que esto es como muy del colegio y qué sé yo, ¿ya? Para nosotros es importante empezar con temas así muy básicos, porque justamente queremos nivelar, ¿sí? Queremos que todos estén en las mismas condiciones. Entonces, a lo mejor algunos se van a aburrir, pero a lo mejor otros no, ¿ya? Entonces, las primeras 2 semanas hay que tener paciencia. Ahora, se viene el primer certamen y obviamente ese primer certamen va a ser solamente de esos temas, ¿ya? Nosotros necesitamos que los certámenes los resuelvan en forma independiente, porque ¿qué es lo que es un certamen después de todo? O una prueba, o un control, como lo quieran llamar. Es una forma de entregar retroalimentación a los profes para saber cómo estamos, ¿sí? Y el primer certamen, de hecho, se entrega mucha información en relación a cómo vamos desarrollando el curso. Nos permite, en realidad hay una parte que trabaja mucho el PASE con nosotros, nos permite identificar qué personas necesitan un apoyo más intensivo, ¿sí? Así que eso es algo re importante en relación a las evaluaciones, ¿no? Y sobre todo esta primera evaluación. Incluso es más, en años anteriores yo me acuerdo que hemos hecho algunos cambios a través de las evaluaciones que hemos hecho. Estoy pensando en un caso cuando era todo formal, me acuerdo que había un tema, estoy hablando como certamen 3 o 4, una cosa así, estábamos trabajando con funciones trigonométricas. El certamen 4 era funciones trigonométricas, junto con un montón de otros temas, obviamente, y pasó que en la prueba a todo el mundo le fue mal en esa pregunta de funciones trigonométricas. Lo que hicimos los profes fue decir, bueno, ¿sabéis qué más? Seguimos reforzando con funciones trigonométricas y en el certamen que venía después, otra vez preguntamos funciones trigonométricas. Eso es algo que nos permite hacer esta lógica del Mate 08, no así otras asignaturas, porque van mucho más rápido en realidad. Sí, mira, hoy estuvimos este año, voy a responder algunas preguntas que están acá en el chat. Por una parte, solo evaluamos con certamen de selección múltiple. Hace harto tiempo, en realidad, que nosotros los profes hemos estado conversando de que necesitamos, en Mate 08 en particular, que necesitamos dar agregar algo más en las evaluaciones. Habíamos estado pensando hacer evaluaciones en taller, pero en realidad la lógica, en esta lógica que estamos viviendo, ¿cierto? Online y con toda esta pandemia, en realidad es re complicado plantear algo así, ¿sí? Sobre todo, pensando yo creo en el tema de estrés, para los estudiantes y para los profesores, ¿sí? Creo que sería muy estresante agregar además evaluaciones en taller. Eso lo conversamos con los profes. Yo creo que lo vamos a hacer eventualmente ya cuando volvamos a la presencialidad, ¿cierto? Probablemente la versión 2022 de Mate 08. ¿Sí? Es algo que tenemos, digamos, que tenemos hace tiempo que hemos estado conversando de hacerlo, pero no lo hemos logrado eh, plasmar. Ya. Revisión de cuaderno no existe. No hacemos revisión de cuaderno. Sí, los contenidos de los certámenes están con anticipación. Usualmente ustedes revisen el certamen. Entonces, todos los contenidos que uno ha trabajado la semana antes del certamen, esos son los que entran en la prueba. Nosotros obviamente que avisamos con anticipación, ¿cierto? Al menos con una semana de anticipación, cuando van a hacer eso, cuáles van a ser los contenidos ya específicos, ¿sí? Al menos con una semana de anticipación. Ya.
¿Algo más? El aula ya tiene guías para estudiar en estos momentos, están en los resúmenes, sí. Y están también la biblioteca. En forma online se pueden pedir el libro de la bibliografía. Que eso también se los voy a dejar en el aula. Sí, hay un libro que el autor se llama ZLLI. En la biblioteca hacen préstamos de... Y entonces eso lo tienen que ver en biblioteca. Sí, hay un montón de otros libros, así que eso lo pueden también buscar en biblioteca. Ya. Insistir entonces con que... sí, claro, es que hay algunos libros que son... ¿cómo se llama el término? En biblioteca tienen un término que es de... alta demanda, creo que es el término que usan. Entonces, cuando un libro es muy solicitado, justamente te lo prestan por 2 días nomás. Pero fíjate que de repente puedes buscar otro libro que sea más o menos similar y que a lo mejor no sea de alta demanda y te lo van a prestar por más días. Okay. Ya. Todos esos libros entonces se entregan en formato físico, ¿no? No, pues la biblioteca está cerrada, Bruno. Ah. Sí. Está cerrada la biblioteca, no. Estamos en cuarentena. Valparaíso está en cuarentena. Profesora, disculpe, tengo una duda, creo que tiene algo que ver con eso, que habían mandado al correo un mensaje con un link donde habían unos cursos para inscribirse, que eran como de ayuda de química y física, matemática y todas esas cosas. ¿Ya? Y después el correo como que desapareció, al menos a mí me desapareció y no sé si usted tiene alguna idea de en qué página se podía ver eso, porque era una página diferente a todas las que había visto de la USM, pero sí pertenecía a la USM como tal. No sé si usted sabrá algo. Mira, yo y a propósito, es un tema importante en relación al mail. Ustedes tienen que revisar su mail constantemente. Si tú tenías un mail y se te desapareció, probablemente sin querer lo borraste. Tienen que estar en los elementos eliminados. O se puede haber ido al spam también. Les recomiendo ante todo, sobre todo, el correo USM, revisarlo diariamente, ¿no? Porque información importante les puede llegar. No sé a qué es lo que te refieres, porque podría ser que fuera una instancia del PASE a lo que los estaban invitando, o puede ser del CIAC. El CIAC tiene su propia página USM y ahí también se hacen talleres para estudiantes para química y matemática, física. USMX, dicen acá que yo les recomiendo que busquen en el CIAC, CIAC, USM. ¿Sí? Esas son palabras, y ahí también hay talleres que se pueden inscribir y qué sé yo. Sí, Profe. algo así. Ah, que yo hablaba así era el USM. Gracias a los de chat. Ya. Ya. Eso entonces en relación a los certámenes. Los certámenes, como comentaba, van a ser en el aula. También en el aula van a estar los links, ¿ya? Se fijan que yo hice una pestaña que se llama, aquí ya le voy a tener que decir a la profe Marisol que no me gustó con lo que hizo, porque en el aula, en información general, ella ahí chantó su link, y no, pues la idea es que lo ponga el link en lo que dice, en la parte que dice, viste que dice ahí que hay un link que dice complementos mate 08, no va ahí el link. El link va aquí donde dice link de clase.
Después vamos a hacer otra pestaña donde vamos a poner algo que vamos a llamar evaluaciones. Y van a ir los certámenes y qué sé yo. Claro, sí. Es fácil confundirse el primer día de clase, pero por eso justamente en esta primera clase, digamos, la idea es no hacer muchas cosas, ¿cierto? Para que todos nos enchufemos. Y así como mencionaba, el día miércoles, porque mañana van a tener clase, pero con la profe Marisol, el miércoles conmigo, ya saben dónde está el link. Yo más rato le voy a pedir a la profe Marisol que mueva su link, porque que lo pongan en donde dice el link de clase. ¿Ya? No vamos a mandar un link con los horarios, porque yo pienso que está claro. Ya lo comentábamos. Lunes, miércoles y viernes tienen clase de cálculo conmigo. Martes y jueves con la profe Marisol. Con el profe Sebastián, perdón, tienen taller, donde dice clases de taller, el link que dice de las clases. Y les pedimos que entren a través del aula, no a través de un link que les enviemos. ¿Sí? Tienen que entrar al aula y pinchar la clase que les corresponde. Cálculo conmigo, complemento con la profe Marisol. Profe, una consulta. Dígame. En el bloque 7-8 del día viernes, ¿qué tocaba? Taller. Taller, ya. Sí. Sí. Ya. Vamos entonces a continuar. Ahora sí que ya vamos como a trabajar con algo matemático, como para que digamos que no hicimos nada hoy día y nos dedicamos a conversar. Vamos entonces a hablar sobre números reales. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con números reales en este momento, no solamente en cálculo, sino que también en complemento. Con la profe Marisol van a hacer un énfasis más en la lógica de la operatoria. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con números reales más en la lógica de expresiones algebraicas. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos recordar algunas propiedades. ¿Sí? Cuando hablamos de los números reales, tenemos que se cumplen las siguientes propiedades. De partida hablamos que tenemos dos operaciones, la suma y la multiplicación por escalar. Y sabemos entonces que es la multiplicación entre números reales. Y sabemos entonces que tenemos conmutatividad, ¿no es cierto? Conocemos la conmutatividad cuando yo digo x más y es igual a y más x. Con la suma y también con la multiplicación, x por y es lo mismo que y por x. Yo creo que todos nos pasaba cuando estábamos chicos que de repente, cuando nos aprendíamos las tablas, decíamos, no sé, 6 por 8. Chuta, 6 por 8. 8 por 6. Que eso se lo sabía uno más fácil de una forma que de otra. La misma propiedad también de asociatividad, creo que es algo que es muy común que nosotros hacemos cuando tenemos que sumar una gran cantidad de números, ¿cierto? O cuando tenemos una cantidad de monedas, ¿cierto? Que uno dice, junto todas las de 10, junto todas las de 50, junto las de 100, y uno suma asociando, ¿cierto? De una forma mucho más rápida. ¿Sí? Lo mismo con la multiplicación. Tenemos también propiedades en relación a lo que llamamos el neutro aditivo. ¿Sí? Nosotros sabemos entonces que existe un 0, que es un número real, y que es neutro para la suma. Es decir, si yo digo 0 más x, eso es lo mismo que x más 0, lo mismo que x. ¿Cierto? Cualquiera que sea ese número x. Y tenemos también entonces el inverso aditivo, y ya ahora decimos que cualquiera que sea el número... que hay un tema importante que no lo había comentado y tampoco lo puse en ningún material en el aula. Nosotros vamos a usar, y esto lo puse en realidad en la otra, en la de complemento, nosotros vamos a usar ciertos símbolos. ¿Sí? En matemática, más que símbolos, en realidad es un lenguaje, el lenguaje de la lógica matemática.
Entonces esa E que está al revés, ¿cierto? Nosotros la leemos existe, ¿no sé? Y esa A que está como dada vuelta para arriba, ¿cierto? Lo leemos para todo, ¿no sé? Necesitamos hacer un... Lo voy a escribir, pero lo voy a escribir acá. Estos en realidad se llaman, en el contexto de la lógica matemática, se llaman cuantificadores. Como mencionaba, entonces tengo esa E y lo leemos existe. Cuando tengo la E con un signo de exclamación, ¿cierto? Entonces le decimos que es un existe, un único. Y la A, pata arriba, ¿cierto? Lo leemos como para todo. Y la lógica de por qué estos se llaman cuantificadores es porque este cuanti, ¿cierto? Me habla de cuántos, ¿sí? Un ejemplo para mostrar la diferencia entre lo que es un existe y un para todo, ¿cierto? Si yo digo, en mi familia a todos nos gusta el café, ¿sí? Eso es un todos, ¿se fijan? Entonces podría, y usted me va, y yo si digo eso, en realidad estaría mintiendo. Porque en realidad en mi familia, a mi hermana no le gusta el café. Podría decir, para decir algo verdadero, podría decir, en mi familia existe una persona que es mi más chica y no le gusta el café. Entonces, la lógica del cuantificador es que me dice, me habla de cuántos, si son todos o si existen, será alguno, no necesariamente único, a veces único, otras veces no. Tengo un documento sobre, eso se me olvidó subirlo en el aula, que explica un poco más estos conceptos de lógica. Nosotros formalmente no vamos, no, y ustedes lo pueden leer en el cronograma, no tenemos una línea que nos hable de lógica, pero sí lo que vamos a hacer es a través de nuestros cursos, ¿sí? Vamos a ir agregando ciertos elementos de lo que es la lógica, ¿sí? Eso. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? ¿Qué pasa? Ya. Entonces, el inverso aditivo, como decía, entonces ahora volvemos a la hojita. Estábamos, ¿cierto? Porque comentaba yo que aquí dice inverso aditivo para todo X en R. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que son todos. Disculpe, profe, Dígame. ¿usted puede volver a la diapositiva que hizo unos 2 segundos? Que... Eso de existe. Sí, sí, esa es mi pizarra. Ah, sí. Esto, como les comentaba, del existe y del para todo, se los voy a mandar en un documento, de todas maneras. Tengo un documento que es más completo y incluye otros símbolos que también es bastante común que usamos, ¿verdad? Insisto, más que un montón de símbolos, en realidad es un lenguaje esto. Y que a través de las clases de cálculo y tal complemento nos vamos a ir familiarizando con eso. Eso. ¿Ya? Ya. Vuelvo entonces a la... ya, entonces como estaba mencionando, estábamos revisando lo que significan los inversos aditivos, en este caso, que lo que conocemos, ¿cierto? Sabemos que cualquiera, te fijas, para todo x en r, para cualquier número real, existe el menos x, un número real, ¿cierto? Y sé que es el inverso, es decir, cuando yo digo 0 más menos x, eso me da 0, ¿cierto? Que es lo mismo que decir menos x más 0. Estoy pensando, por ejemplo, si ustedes me dicen, no sé, un número real cualquiera, 32. ¿Cuál es el inverso aditivo del 32? El menos 32, ¿cierto? Y así todo número real tiene un inverso aditivo. Si yo digo menos 5 medios, ¿cuánto es el inverso aditivo del menos 5 medios?
Más El 5 cinco medios, ¿cierto? Porque cuando yo digo 5 medios más menos 5 medios, me da 0. Ya. Y en forma análoga, con la multiplicación ahora, cuando hablamos del neutro, ya no es el 0. El 0 es el neutro para la suma. Para la multiplicación, el neutro es el 1. Eso, por eso está ese típico chiste que uno dice, ¿cierto? Que es más fácil que la tabla del 1, ¿cierto? Existe el 1, ¿cierto? Que es un número real, y 1 por x es lo mismo que x por 1, que es x. Y esa x puede ser cualquier número real. Ahora, aquí tenemos una pequeña diferencia en relación al inverso multiplicativo. Porque ya cuando hablamos de inversos multiplicativos, sabemos que ese para todo x no puede ser para todo x en realidad, sino que tengo que exceptuar Profe, al 0. Dígame. es que no sé si yo tengo buena conexión a usted, pero como que se escuchó mal. Sí, se escuchó mal. La profe se la guió. Sí, pero me voy a parar el video. Inverso multiplicativo había dicho. Sí, paré el video, dejé de compartir el video porque eso de repente mejora esto. Ya, entonces como decía, el inverso multiplicativo, y ahí estábamos, la diferencia es que tengo que exceptuar el 0, ¿no es cierto? Porque justamente no puedo dividir por 0. Eso no puedo hacerlo aquí ni nunca, ¿no sé? Entonces, ahora digo, cualquier número real distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo. Si pienso en 5, por ejemplo, ¿cuál es su inverso aditivo? 1 partido por 5, ¿cierto? Porque cuando multiplico 5 por 1 partido por 5, lo que obtengo justamente es el 1. ¿Sí? Y así con todos los números reales, exceptuando el 0. El único que no tiene inverso multiplicativo. Y decimos entonces que los números reales con estas propiedades tienen lo que se llama una estructura de cuerpo. ¿Sí? Y esas son las propiedades, ¿cierto?, que hemos trabajado y conocemos, creo yo, como desde que estamos muy chicos. Ya con ese ejemplo creo que estábamos comentando cuando nosotros sumamos con cosas o cuando multiplicamos, cuando recién nos aprendimos las tablas, estamos utilizando estas propiedades que se nos hacen muy naturales porque las empezamos a aprender de muy chicos. Espérame que llegó alguien. Ahí. Aquí está. ¿No? Eso. Lo que queremos comentar a continuación es en relación a expresiones algebraicas, ¿sí? Y esto nos referimos a escribir números, ¿cierto?, que se van a simbolizar a través de letras, ¿sí? La lógica de las expresiones algebraicas nosotros nos va a permitir llegar a plantear más adelante funciones, que también nos va a permitir, perdón, modelar situaciones, ¿sí? Que es básicamente el interés más grande que nos proporcionan esto de las funciones. Perdón. Tome agüita. Sí, me traje un café, pero cuando me senté acá en el escritorio, pero ya se enfrió, y está como bien amargo. Ya, entonces, las expresiones algebraicas, ¿cierto?, como ustedes ya conocen, usan letras para expresar números, ¿sí? Esas letras se combinan con números, se combinan con operaciones, y ahí obtenemos expresiones algebraicas. Más adelante, como dije, estas mismas expresiones algebraicas nos van a ayudar a permitir a plantear lo que son funciones, ¿ya? Así es que, eso. Ya. Vamos entonces con un ejemplo. La lógica, todo esto en las clases, vamos a tener algunos ejemplos que ya están desarrollados y que ustedes los van a poder revisar
como dije, con anticipación en el aula. Entonces, fijan, acá yo tengo una expresión algebraica donde tengo menos x cuadrado por y dividido en 6 más 6x y cuadrado partido por 4 menos 2x al cubo partido por 3 menos, y ahí vienen los paréntesis. Y ese es el punto, ¿cierto? ¿Qué hago yo con los paréntesis? Lo primero. Lo primero son los paréntesis, ¿cierto? Lo primero son los paréntesis. Entonces, justamente acá yo tengo que desarrollar ese paréntesis y tengo un menos que está afuera de ese paréntesis, entonces lo tengo que distribuir. Vamos a ir a la otra hojita para que voy a darle el nombre a esa expresión para que nos vamos entendiendo qué es lo que significa y me voy a hacer cargo de ese paréntesis. Entonces se fijan ahora, los tres primeros términos los voy a escribir tal cual, después vengo el paréntesis, menos, y tengo que distribuirlo, entonces menos me va a quedar 5x y cuadrado partido por 8, menos por más, menos, entonces me queda 5x al cubo partido por 6. Ese paréntesis cierra ahí, ¿cierto? Entonces el último término, que es el menos x y cuadrado partido por 8, no tenía nada que ver con el paréntesis, por tanto quedó tal cual. ¿Sí? Eso entonces hay que recordar que cuando tengo una expresión algebraica, lo primero que tengo que hacer es preocuparme de los paréntesis. Y ahora entonces empiezo a observar si tengo algún término en común. Si puedo, bueno, de hecho, lo primero que debería observar es si puedo simplificar algo, ¿cierto? En estas fracciones que tengo. En este caso no sucede eso, pero podría ser en otro caso que podría simplificar, ¿cierto? Dígame. El 5xy elevado a 2 con abajo partido en 8 y ahí está el x partido xy elevado a 2 con... Sí, justamente. En este caso la alternativa que me queda es agrupar términos. ¿Sí? Así que empiezo a agrupar términos. No me acuerdo que están desarrollados. Ah, perdón, yo hice otra cosa primero. Lo escribí todo en una misma fracción. Entonces, busqué el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Acá en estos denominadores tengo el 3, el 4, el 6 y el 8. Y entonces escribí todo dividido por 24. Y después agrupé términos. Pero también es válido lo que tú estabas comentando, que podría ir agrupando primero el término que tiene ese menos 5x y cuadrado partido por 8, con el menos x y cuadrado partido por 8, y creo que hay un más 3y cuadrado partido por 4. Podría agrupar eso primero, y los otros no tienen... Ah, sí, creo que no tienen cómo agruparse. Ah, sí, se pueden agrupar en los x al cubo. Pero yo lo hice lo mismo, pero en esta chapter, en esta fracción. Si algo interesante también que les propongo es que los ejercicios que veamos en clase, también ustedes vean después o antes, como las presentaciones las van a tener con anticipación, que vean cómo se van desarrollando estos ejercicios o cómo los habrían hecho ustedes. A lo mejor se les ocurre una forma más rápida. Yo aquí lo que hice fue agrupar términos y me queda entonces que esta expresión es igual a menos 4x cuadrado partido por y menos 36x cubo partido por 24. Y después simplifiqué, porque en realidad igual entre el 4 y el 36 y el 24, ¿cierto? Puedo simplificar. Y ahí lo dejé. ¿No? Más adelante, creo que hoy día vamos a ir un poco, bueno, hoy día estamos en un ritmo bastante complejo porque partimos la clase, ¿cierto? Explicando la lógica de la asignatura, pero también vamos a aprovechar, ¿cierto?, de ver algunos pequeños contenidos y comentar la lógica que a mí me gustaría implementar al menos en estas primeras clases. Entonces, se fijan que vamos a ver algunos contenidos, vamos a tener ejemplos, estos ejemplos ya están desarrollados en el aula, por tanto yo espero ir más o menos rápido, e insisto con la idea que les sugiero a ustedes que revisen esto con anticipación, ¿no? Al final de cada clase, y por eso me gustaría ir más o menos rápido con esta parte, porque, entre comillas, al final de cada clase,
y no quiero que quede realmente para el final de la clase, sino que me gustaría como que la mitad de la clase llegar a la parte de los ejercicios, ¿no? Que están propuestos al final. Vamos a continuar. Otro tema importante que lo quiero mostrar, perdón, me voy a adelantar para mostrar, para tratar de explicar, para mostrar qué es lo que me refiero. Se fijan, al final de la clase hay al menos dos láminas que se llaman trabajo colaborativo. Entonces, esta es la parte que a mí me gustaría llegar, más o menos a la mitad de la clase, para que esto lo resolvamos. Me gustaría que hiciéramos algunos trabajos en grupo, hacer esta cosa de dividir el aula. ¿Ya? Eso me gustaría que hiciéramos. Obviamente que hoy día no vamos, yo fui bien ambiciosa y puse muchas cosas en esta PPT, pero vamos a continuar la próxima clase con lo que no alcancemos hoy día. Obviamente que así lo vamos a hacer, o sea, si en una clase no alcanzamos a ver todos los contenidos, vamos a continuar la clase siguiente y ahí terminamos. ¿No? No. Veamos el ejemplo 2. Mira, el ejemplo 2 me dice determinar el valor numérico de la expresión, inquisar una expresión algebraica, ¿sí? Y después me da valores para A igual a 1/5, B igual a 2/3 y C igual a 1/4. ¿Sí? Entonces, yo al menos les propongo dos alternativas. ¿Sí? Una sería tomar los valores de A, B y C y reemplazarlos de inmediato. ¿Sí? Esa es una alternativa que es súper válida. ¿Sí? Y pueden hacer los cálculos y evaluar cuánto es la expresión algebraica. Es importante hacer este tipo de ejercicios porque justamente nos empieza a introducir esta idea de que tengo una expresión algebraica y que para valores como A, B y C va a tomar un determinado valor, pero si cambia esos valores va a tomar otro valor. Y eso nos introduce, ¿cierto?, esta idea de cómo varían y cómo cambian las funciones. Como dije, entonces una alternativa sería tomar de inmediato el A, B y el C y reemplazarlos de inmediato en la expresión algebraica. Pero otra alternativa, a lo mejor a ustedes se les ocurre una tercera, no sé, sería hacer un manejo de esta expresión algebraica, agrupar términos, ¿cierto? Y después hacer el reemplazo. Hay casos en que en realidad sale mucho más rápido hacerlo de esta segunda forma. ¿Sí? En otros casos en realidad como queda lo mismo, ¿no? Eso, un comentario. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? ¿Qué es lo que les propongo yo en este ejemplo? Ustedes, insisto con la idea, lo pueden después desarrollar y ver de qué forma les resulta más cómodo. Yo tomé esta expresión algebraica, le di un nombre de la B mayúscula, ¿sí? Y lo que hice fue, la escribí tal cual en la... Ah, no. Fíjense, la expresión son tres fracciones, ¿sí? La tercera, la última, dice 2A menos 2C dividido en 4. Y entonces lo que yo hice fue simplificar, ¿sí? Simplificar por 2. Y lo hice de una. ¿Qué hice después? Agrupé todo, el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 3, obviamente que es el 6. Lo escribí todo en una fracción. Fui agrupando términos. Y me queda entonces al final 8A más B menos 8C. Todo eso dividido en 6. Y ahí reemplacé el valor del A, el B y el C. En este caso a mí, por lo menos yo consideré que me era más fácil hacerlo de esta forma porque en el fondo agrupé todas las A, todas las B y todas las C y encontré que me fue más fácil hacerlo así. E insisto con la idea, si ustedes piensan, bueno, en realidad yo creo que sería mejor hacerlo de la otra forma, ¿cierto? Lo pueden revisar ustedes y lo comentamos, ¿cierto?, en la próxima clase. ¿No?
y entonces yo te sumé los términos, busqué nuevamente acá y lo terminé simplificando. ¿Sí? Me gustaría insistir con la idea de que ustedes después lo revisen y que me comenten cómo le funciona esto, este tipo de ejercicio. ¿No? Voy a ir al chat. Sí. Me voy a saltar esto de los problemas de planteo. Yo creo que lo podríamos dejar para la próxima clase. Estaba pensando, la próxima clase podríamos iniciar con esto de los problemas de planteo. Y como para que ustedes hagan algo, no quiero molestar a nadie, pero sí, podríamos hacer esto. Podríamos trabajar esto con estas expresiones algebraicas. Nos queda súper poco rato para terminar la clase. ¿Qué hora es? Son las 9:20, nos quedan 15 minutos. No, ¿qué? Nos quedan 5 minutos. Chafle, no nos queda nada. Profe, el martes en el bloque 11-12 es la ayudantía. No, la ayudantía la hace el Luis. ¿Te acuerdan del Luis Severino? El Luis Severino. Pero ya comentábamos que esta semana no vamos a tener ni ayudantía ni talleres. ¿Ya? Porque necesitamos más contenidos para poder tener una buena clase de taller. ¿Ya? Vamos a ir quedando acá. Hoy día no... La próxima clase entonces lo que vamos a hacer es que vamos a partir con al menos uno de estos ejercicios, ¿cierto? La idea es que los traten de resolver con anticipación, ¿cierto? Por eso está la lógica de por qué está todo este material en el aula, para que ustedes lo lean antes, ¿sí? Y para que lleguemos a clases con dudas, ¿no? Y también vamos a trabajar con los problemas de planteo que están acá en esta misma PPT, ¿no? Una vez que terminemos estos temas, continuamos con la clase 2. Les había contado yo que esto es nuevo para nosotros, esto de lo claro. Terminamos a las 9:25, la otra clase empieza a las 9:35. No sé, porque estaba pensando yo que teníamos tiempo hasta las 9:35, ¿no? Pero menos mal que no me extendí. Ya. ¿Quedó más o menos claro? ¿O necesitan? Porque hace un rato me comentaban que si yo iba a mandar un mail con la información que teníamos, y yo decía, no, porque quedó claro. A lo mejor no En el quedó aula, claro. ¿no? ¿Ah? ¿En el aula lo va a dejar? Es que eso es lo que les quiero preguntar. Si les quedó claro todo, hace un rato alguien me preguntaba si yo iba a mandar un mail con el tema de... Eso, me Profe, preguntaba el Bruno, perdón Bruno, me preguntaba si yo iba a mandar un link con los horarios para estar más claro. Y yo dije, no, pues sí quedó claro, pero no sé si quedó realmente claro o no. profe, Yo quería al final de la clase preguntarle de nuevo los horarios porque ahora tengo un lápiz. Ya. La verdad, yo sí entendí. Yo creo que mejor les voy a mandar, porque si hay alguien que quedó con las dudas, mejor les mando porque a mí de repente no me gusta mandar muchos mails porque encuentro que puedo ser muy redundante o muy cargante, no sé. La universidad ya manda harto. Y yo como personalmente tiendo a ofenderme cuando me dicen cosas que yo ya sé, como si, pero si yo ya lo sabía, ¿por qué me están diciendo esto? Y no sé qué más. Pero, bueno, ojalá que nadie se enoje. Pero sí, yo creo que igual lo voy a mandar el mail por las dudas, ¿hay algún drama si, por ejemplo, yo por ordenarme me hago un Word con los links respectivos de cada clase y me meto desde ahí, no desde el aula? Mira, a nosotros nos pidieron que entraran desde el aula,
por un tema de control de asistencia, por tema de estadística de asistencia en realidad. Pero no sé si funciona o no, en realidad eso, no sé cómo funciona. ¿Y de qué pasaría si, no sé, o alguien está llegando tarde y le pasan el link por WhatsApp? La asistencia no quería cobrar, pues no. Exactamente. Pero como no es con asistencia, tampoco sería gran problema. No, pero igual Sí, es pero una igual, división de datos que le llega a Profe, la U. claro, no queda el dato en la U. Ese sí es el tema. profe, Ya. Dígame. la guía hay que tenerla con anticipación a mano, ¿cierto? Por Muy ejemplo, la de la buena, otra clase. muy buena observación. Mira, em, las guías son para el trabajo personal de ustedes, ¿sí? Exactamente. Eso. Entonces, ustedes las guías las van a trabajar en forma independiente, las van a trabajar y les van a hacer consultas a los profes, a los ayudantes, al profe taller, ¿cierto? También las pueden usar con el CIAC, ¿sí? O los talleres que tengan con el pase, ¿no es cierto? Mira, ahora todo esto, perdón, así que no es necesario que nosotros no vamos, insisto con la idea, no hacemos, no hay una nota o una revisión ni de las guías, eh, ni del cuaderno, ¿cierto? Ni de nada de eso. Yo creo que muchos tienen pegado eso de que por el tema de la escuela, yo cacho. Sí, sí. Yo, bueno, en realidad yo también debo reconocer que, que en algún momento también hice revisión de cuaderno en forma presencial, pero no con una nota ni nada, sino que solamente porque quería, bueno, molestar, no, porque quería hacer este énfasis en el tema de que tuvieran, sobre todo este primer año, porque esta cosa de separar los cuadernos de cálculo y de complemento. ¿Sí? Y me acuerdo que hace años atrás yo una vez hice una revisión de cuadernos en clase, pero obviamente que no tenía ninguna nota ni nada, ¿te fijas? Y como una ayuda en realidad, o yo lo interpreté de esa forma, para que los estudiantes vieran, ¿cierto? Cómo es la mejor forma de llevar su cuaderno. Eso. Ya, oye, nos pasamos ya, Chandra. Profe, Cuéntame. entonces me va a decir el horario, no necesito un Gmail ni nada, que me lo diga, no me lo escribo. Pero si tú tienes tu horario es cálculo, en cálculo tiene conmigo el día lunes, bloque 1-2, miércoles, bloque 1-2, viernes, bloque 3-4. Ese es mi horario, cálculo. Con la profe Marisol, tú tienes complemento. Y con la profe Marisol tienes martes y jueves, si no me equivoco, el 5-6. Insisto con que yo no me sé el horario de mis colegas. Por eso está usted 5-6. Y con Martes el y jueves profe, complemento. martes y jueves, complemento. Insisto con la idea, cuadernos separados. ¿Ya? Y con el profe Sebastián, que son los talleres, tienen, si no me equivoco, jueves y viernes. El jueves no tengo claro cuál es el día del horario, porque sin querer queriendo lo borré. Pero sé que el viernes es el 7-8. Y las ayudantías es el día martes en el bloque 11-12. Ni talleres ni ayudantías inician esta semana. Ahí mandé en el chat el link del grupo de WhatsApp. Sí. Yo insisto, mira, yo ahora todo esto me estaba mirando en el aula y la única cosa que encuentro es que, claro, aquí queda registrado que todos entraron al aula a la hora de clase. Y eso es lo que sirve al Departamento de Matemática. En realidad está interesado en saber si los estudiantes vienen a clase o no. Eso es un tema
sobre todo en esta modalidad online que hemos tenido hartos problemas con el tema de la asistencia. Señorita, una pregunta, si tiene Dígame. información. Como no va a haber ayudantía esta semana, ¿esa clase pasará a otro profe o simplemente No, no no hay habrá clases, no hay clases porque no, la clase de ayudantía no es de que pasemos más materia, es una clase de hacer ejercicio. No, sí, Entonces, sí, por como que eso todavía pregunto. no tenemos mucha materia para hacer ejercicio, entonces empiezan la próxima semana. Bueno, gracias. De nada. ¿Ya? ¿Estamos listos? Nos pasamos 5 minutos, les pido disculpas por eso. ¿Qué equipo? ¿No? Yo esta clase la grabo y después la subo al aula, ¿no? Un gusto, profe. Haberla vuelto a ver. Nos Un vemos. gusto Chao. para mí Ok. también. Adiós, profe. Chao, profe. Chao, Nos vemos. profe, gracias. Gracias. Chao, profe. gracias. Chao, Muchas gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias por todo. De nada, gracias a ustedes. Uy, que tengo algunos comentarios en el chat y... Chao. Ah, menos mal que están diciendo chao nomás. Yo pensé que me estaban diciendo algo más. Ustedes también, que están muy bien. Profe, Dígame. una última consulta. Con respecto a la... No sé, se escucha un poco, se escucha medio cortado. Pero, No, sí se escucha bien, dígame. ahí sí. Con respecto a las guías que mencionaba, ¿esas me las va a enviar usted aparte o las tengo que yo bajar y mandarlas a traducir? No, no te preocupes, si yo le mandé, si yo no te los mandé, creo que se las mandé a la, lo tiene la, yo le di, sí, no te preocupes, porque todo el material que no te mandé, ay, que estoy enredada, perdóname, mira, todo el material que ya te envié, se lo envía a la Javiera, así que la Javiera lo tiene, y el material que no te he enviado, les di acceso a la Javiera y a la Melanie a la carpeta donde yo las tengo. Entonces ellas lo van a sacar y te lo van a enviar. Me avisaron ahora que la Melanie se va a hacer cargo del látex. Así que ella te va a ayudar a traducirlo. Seguramente que al principio va a ser ella las traducciones y después te las va a enviar. Y después más adelante vas a tener que hacerlo tú solito. Ah, o sea que, pero las guías las tienen ellos, igual tengo que Sí. esperar nomás a que me vayan llegando. Sí, exactamente. Ah, ya, porque Yo pensé que las guías te las estaba había revisando mandado traducidas, no me acordaba que no. o sea que estaba revisando y solo tengo clases, todas las clases hasta como las octava, creo, o algo así. ¿Ya? Y luego son unos documentos que dicen sistema de ecuación, ecuación de primer grado, segundo grado. ¿Ya? Pero no hay ninguno que diga guía o Ya. ejercicios propuestos, cosas así. Ya. Sí, No hay ninguno. le voy a decir entonces a la Melanie que te los mande. Pero esos ya están listos. Vale. Sí. Vale, esa era mi consulta por ahora, profe. Y lo Ya. otro Dígame. es, ¿cómo saber? O sea, ya dio como el horario en sí que vamos a tener de lunes y miércoles y viernes con usted. Pero, por ejemplo, yo el martes tengo 2 horarios de mate. De hecho, tengo 2 clases nomás y son 2 de mate. Entonces, Claro. no sé si serán las 2 Tiene- con la profe Marisol No, o no, uno no, de no. taller. El bloque que es de 5, 6, ese del día martes, ese es con la profe Marisol. Y después viene otro bloque que es el 7, el 11, 12, ¿Sí? y ese es con el profe Sebastián, pero empieza la próxima semana. Ah, ok. O sea, mañana tendría solo la clase en la mañana con la profe. Exactamente. Y el jueves lo mismo. El jueves lo mismo, ¿cierto? El jueves lo mismo. Sí. Vale. Vale, van a estar perdidos con los links porque hoy día ya se me hizo un enredo. Les voy a mandar un mail a los estudiantes para que se enchufen bien. Ya. Ya, profe. Bueno, esas eran mis consultas por ahora. Y Ya, muy bien. un gusto habernos encontrado nuevamente. ¿Cierto que sí? Estoy muy Sí, contenta ya. eso, profe. Estamos en contacto. Ya. Un abrazo. Cuídate. Vale, vale.